La elasticidad de la demanda se define de una forma muy concreta, muy específica y que no debería tener más complicación. La elasticidad precio de la demanda se define como, o se obtiene como el resultado de dividir la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio del bien o del servicio de que se trate. Aparentemente una expresión sencilla, pero que puede resultar algo más complicada de lo que parece. Por ejemplo, en esta pantalla hemos representado una curva de demanda, la hemos simplificado, la hemos representado de forma recta, no de curva. Una curva de demanda más o menos elástica, y hemos representado en un primer momento un cambio de precio en términos de aumento del precio. El pasar del punto A al punto B significa, es la forma de representar qué ocurre con la cantidad demandada cuando el precio aumenta de 30 euros a 40 euros. Vemos que la cantidad demandada se reduce, pasa de 80 unidades a 50 unidades. Bien, con este punto de partida podríamos calcular la elasticidad precio de esa demanda aplicando la expresión que hemos visto antes. Dividir la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. Estamos intentando ver cuál es la elasticidad precio de esa demanda a partir de un aumento en el precio y una disminución de la cantidad demandada. ¿Ven? Si aplicamos la expresión habitual para calcular la variación en la cantidad demandada, y una expresión similar podríamos utilizar para estimar o calcular la variación porcentual en el precio, aplicaríamos esta expresión a la cantidad final, Q sub 2, le restamos la cantidad inicial, dividimos entre la cantidad inicial y multiplicamos por 100 para obtenerlo, para obtener esa magnitud en términos porcentuales. Bien, si hacemos eso, sustituimos con los números cada una de esas variables, obtenemos que la variación porcentual de la cantidad es de menos 37,5%, es decir, que el aumento del precio ha supuesto que la cantidad demandada disminuye en un 37,5%. Ese es el cambio porcentual, no la elasticidad, el cambio porcentual de la cantidad. Bien, hasta aquí todo estaría correcto, pero también podríamos intentar estimar la elasticidad precio de la demanda a partir de una disminución del precio. Es decir, intentaríamos estimar la elasticidad a partir del paso del punto B al punto A. En principio, la lógica nos dice que tendríamos que obtener el mismo valor si aplicamos la expresión que hemos aplicado previamente para calcular la variación porcentual de la cantidad, porque estamos moviéndonos en el mismo tramo. El tramo que va de B a A es el mismo que va de A a B, y por tanto podríamos pensar que la variación porcentual de la cantidad es la misma. Sin embargo, si aplicamos la misma expresión que antes, es decir, cantidad final menos cantidad inicial entre la cantidad inicial, porque al bajar el precio lo que ha ocurrido es que aumenta la cantidad demandada, multiplicamos por 100, obtenemos que la variación porcentual de la cantidad es del 60%. Es decir, que moviéndonos en el mismo tramo y manejando el mismo tramo de la demanda, obtenemos variaciones porcentuales de la cantidad demandada distintas. En un caso es 37,5%, signo negativo, lógico, porque estamos hablando de una disminución, pero en el caso de disminución del precio, la variación porcentual es un 60%. Bueno, esto parece algo complicado, pero tiene su explicación y es muy sencilla. El punto de partida es que estamos utilizando bases o puntos de partida en realidad distintos. Por ejemplo, si tú conduces un coche y vas a 120 km por hora, tu punto de partida son 120 km por hora. Y si frenas hasta 30 km por hora, lo que estás haciendo es reducir en un 75% tu velocidad.
Sin embargo, si vas a 30 kilómetros y aceleras hasta 120, estás aumentando en un 300% tu velocidad. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque el punto de partida es distinto. Para eliminar ese error que implica utilizar puntos de partida diferentes en el cálculo de la variación porcentual, bien de la cantidad o bien del precio, en la estimación de la elasticidad, en economía se acude al método del punto medio, que significa que la base que introduce esa distorsión, el punto inicial, en el caso de la cantidad o en el caso del precio, se sustituye por una media, se sustituye por la media de las cantidades. De manera que da igual que sea un aumento de la cantidad o una disminución, que en cualquier caso se va a utilizar la media de las cantidades. Se suman las dos cantidades, la cantidad inicial y la cantidad final, y se divide por 2. Y se utiliza esa expresión en el denominador, en el cálculo de la variación porcentual de la cantidad. Utilizando esa nueva expresión, vemos que para un aumento del precio, la variación porcentual de la cantidad es de 46,1%, con signo menos, lógicamente, porque estamos hablando de una disminución. Y hemos utilizado en el denominador la media de las cantidades. Si lo aplicamos al otro caso, es decir, a una disminución del precio y por tanto un aumento de la cantidad demandada, emplear también la media significa que obtenemos con signo distinto, signo positivo, lógicamente, pero el mismo cambio porcentual en la cantidad, de manera que ya no vamos a tener esas diferencias en la estimación de la variación porcentual derivadas de utilizar una base, un punto de partida u otro. Y así, sea cual sea el sentido del movimiento, ya sea un aumento del precio y por tanto una disminución de la cantidad demandada, o una disminución del precio y por tanto aumento de la cantidad demandada, la variación porcentual va a ser la misma y obtendremos una estimación utilizando esa variable, así calculada, una estimación mucho más precisa de la elasticidad de precio. Lo mismo que se puede hacer, que se hace esto con la variación porcentual de la cantidad demandada, se aplica también a la variación porcentual del precio. De manera que al calcular la variación porcentual del precio, el denominador de la elasticidad, también se utilizará el método del punto medio, sustituyendo el precio inicial por la media de los precios que se utilicen en ese caso.